Amén. Hoy voy a predicar acerca del reino de los cielos. Y debo de advertir que no es fácil predicar, estudiar, escuchar, aprender acerca del reino, porque el reino de los cielos no es de este mundo. Entonces nos toca aprender, enseñar o escuchar acerca de un reino que no tiene relación alguna ni forma alguna de los reinos que conozcamos en este mundo, en estas circunstancias ni épocas. Un reino preexistente. Y ahí empieza lo complejo. Es un reino, escuche, no un reino que se formó porque el mundo existía, un reino preexistente que existía, y como existía se formó un mundo. Entonces es un reino que estuvo antes que este mundo, fíjese. Por lo tanto, es un reino que estuvo antes que nosotros. En Mateo 6:31, el Señor Jesucristo, cuando empezó a hablar de las necesidades de los hombres, el Señor empezó a hablar que no se preocuparan por qué comer o qué vestir. Y el Señor Jesús dijo: de estas cosas se preocupa el mundo. Pero dice en Mateo 6:33, solamente voy a estar estudiando la Reina Valera 60, Él dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice Lucas 12:31, lo mismo. En Lucas 12:30 dice: porque todas estas cosas de las que nos preocupamos, que comer, que vestir, dice, la buscan las gentes de este mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad. Y vuelve a decir Jesús, o lo cita en otro evangelio: más buscad el reino de Dios, y todas estas otras cosas que necesitan serán añadidas. Entonces Jesús habla de un reino y habla que este reino hay que buscarlo. Entonces el sermón de hoy yo le puse: ¿dónde está el reino? Pero antes de responder esa pregunta, hay que responder unas dos antes. Y la primera pregunta tendría que ser: ¿por qué para Jesús es el reino tan importante? Entonces, antes de saber dónde está el reino, primero hay que ver por qué para Jesús era tan importante el reino. Voy a decir otra cosa revelante o reveladora. Hubo dos temas o tres que cuando Jesús vino a la tierra, algunos en la Biblia dice era la doctrina de Jesús. Eran dos temas de los que Jesús habló que nadie nunca antes había hablado. Número uno, Jesús habló y nos dio la revelación del Dios omnipotente, omnisciente, del Dios todo creador y todopoderoso, como Padre. Nadie, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Elías, ni el rey David, nadie, nunca nadie antes había mostrado a Dios como Padre. 170 veces Jesús habló de Dios como Padre. Fue algo revelador para los estudiosos de las escrituras de aquella época y de este tiempo. Yo sé que hoy estamos tan familiarizados con Dios nuestro Padre, el Padre Celestial, pero hace 2025 años nadie nunca antes había revelado a Dios como Padre. Abba Padre, nadie. ¿Quién lo hizo? El Hijo, Jesús. Y el segundo tema del que más habló Jesús fue el reino de los cielos. 170 veces habló del Padre, 105 veces habló del
reino. Y cada que Jesús hablaba del reino, cada que él introducía el poderoso reino de los cielos, siempre lo mostraba de una manera pequeña. Y esto era contracultural, y esto es algo que daba a revelar el reino. Dice Marcos 4:1, cuando Jesús empieza a hablar en parábolas, y habla esta parábola que es, me parece, el bestseller de todas las parábolas, la parábola del sembrador. Dice el Señor Jesús: y un sembrador salió a sembrar. ¿Se acuerda de esa parábola? Y una porción cayó en una parte del camino, otra entre espinos, hasta que una cayó en buena tierra. Entonces dice Marcos 4:1, otra vez Jesús enseñó junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando a una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba, dice, por parábolas muchas cosas, y les decía su doctrina. Justo esto que estoy hablando. Y dice: y un señor salió a sembrar, y una parte cayó junto al camino, otra predegales, otra entre espinos, otra en buena tierra. Y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿de qué estás hablando? No estamos entendiendo. Nunca nadie nos había hablado en parábolas. Dice el versículo 10 ahí de Marcos 4, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y Jesús empieza a hablar, dice: estoy hablando. No entendemos las semillas, no entendemos por qué hablas en parábolas, en ejemplos. ¿Qué estás tratando de decir? Y Jesús dijo: nada, les estoy hablando del reino de los cielos. Estoy hablando del reino de Dios. Y luego en Mateo 13:18, cuando habla de esta parábola y empieza a dar la explicación, dice el versículo 19: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, y empieza a hablar de una amenaza, viene el malo, la arrebata y le quita lo que fue sembrado en su corazón. Entonces empieza a decir: viene la palabra del reino, y esa palabra puede ser robada. Entonces, cuando Jesús habla del reino, lo ejemplifica como una semilla. Todo lo preexistente, todo lo que existe, todo lo eterno, todo lo poderoso, todo este Dios omnipotente y poderoso, dice que su reino es, entonces lo dijo antes, como una semilla de mostaza. Y dice: es como una semilla, es pequeño. Pero de hecho Jesús mismo se revela a sí mismo como una semilla. Cuando estuvo ante Pilatos y le dice: es que el grano tiene que caer y morir. Y aquí viene el misterio del reino. El misterio del reino no se manifiesta a simple vista, sino es algo que viene pequeño, que muere y luego se expande. Entonces empieza a mostrar que el poderoso reino de Dios no es como el mundo, sino es algo pequeño, como lo fue el Hijo. El Hijo vino como un hombre común, pero ¿cuántos saben que cuando Él murió y resucitó, entonces vino y dio vida eterna? Entonces, de las 19 parábolas, Jesús empieza a hablar del reino como algo pequeño. Y aquí viene lo revelador. Porque la grandeza del reino no está en lo que se ve a simple vista, sino en la genética que en eso contiene. No importa la forma, el tamaño de la semilla. Piensan en una semilla. No importa el tamaño de una semilla, lo que importa es la genética que tiene el código que tiene esa semilla, que cuando cae a la tierra y muere y se explota y se abre, sale entonces un enorme árbol y produce una cantidad de frutos. Entonces, por eso nosotros, que nos es revelado el reino, tenemos que saber que es algo que siempre vendrá pequeño.
Es algo que siempre viene empaquetado y que en su momento eso crecerá. Nosotros mismos, que somos tan valiosos para Dios, que dio la vida para honrar al Padre y para salvación nuestra, también nosotros fuimos una pequeña semilla, ¿no? Por eso dice el salmista: mi embrión vio tus ojos. Entonces, siempre todo comenzó desde algo insignificante. Hoy, la iglesia del Señor Jesucristo, que han pasado imperios, reinos, gobiernos, naciones, gobernantes, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y es una iglesia que se ha mantenido hasta hoy, hasta que el Señor vuelva. Si usted hace memoria, empezó con un pequeño comienzo. Eran un par de pescadores que se unieron a Jesús. ¿Por qué? Porque así funciona el reino. Toma lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a este mundo. Así es como funciona el reino de los cielos. Entonces, cuando se habla del reino, no estén siempre a la expectativa de lo que el mundo tiene para sí, sino cuando se habla del reino de los cielos es algo. Por eso entonces Jesús dice: buscarlo. Ahora, no dice que lo busquemos porque lo ha puesto escondido, sino que dice que lo busquemos porque no es fácil encontrarlo con los ojos de este mundo. Es fácil si lo encuentras con los ojos del Señor. ¿Ok? Ahí es donde lo empiezas a encontrar. No lo buscas porque alguien lo perdió, lo buscas porque lo encuentras con los ojos de Dios. Entonces, primera pregunta. La primera pregunta es: ¿por qué es importante para Jesús el reino? Pero la segunda pregunta es: ¿qué hace ese reino por mí? Ok, a Jesús es muy importante. Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y él hablaba del reino como hablaba del Padre. Entonces la segunda pregunta es: bueno, ¿y ese reino tan especial para Jesús, por qué es un reino tan importante para mí? ¿Por qué? Porque ese reino, como lo entendemos, es un reino que domina. Es un reino poderoso. Cuando Jesús estaba ante Pilatos y fue cuestionado, Jesús dijo, le preguntaron: ¿tú eres rey? Y Jesús dijo: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo, porque yo en mi reino tengo súbditos que pelearían por mí en este momento. Entonces, el reino de los cielos es un reino que gobierna, un reino preexistente, un reino que domina y que nos salva. Cuando Jesús vino con su reino, en realidad este reino vino a salvarnos de nuestra condición. Porque nosotros, en este reino preexistente, el Señor en su deseo era darlo a los hombres. Este reino que existió antes que este mundo, el Señor deseaba en el huerto manifestarlo a los hombres, pero los hombres, usted y yo, caímos en pecado. Entonces, cuando ese pecado vino, se formó un abismo entre Dios y los hombres. Y el deseo enorme de Dios por darnos este reino se imposibilitó, porque era un abismo imposible de cruzar para los hombres. Los hombres no podíamos ir al Padre ni volver. No había manera. Entonces, el Padre, estando en su reino, deseando que nosotros tuviéramos de este reino que Él formó, lo que Él tuvo que hacer es enviarnos a su reino y a su rey como representante. Por eso fue dicho:
arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ponga atención, se acercó el reino, no llegó el reino. Por eso seguimos viviendo en esta condición, porque solo el reino vino, pero seguimos sin estar en él. Vamos y venimos a este reino porque Jesús fue el puente, y es el puente para cruzarlo. Y voy a decir algo que debe de vencer nuestra arrogancia. Todos los cristianos decimos: sí, qué bueno, Jesús fue el puente y yo era un pecador y ahora puedo cruzar a la presencia de Dios. No, amados, seguimos siendo pecadores delante de Dios todavía. Y juzgamos a otros y señalamos a otros, y no podemos ir al Padre si no es por Jesús todavía, aunque nos hayamos arrepentido de nuestros pecados. Nuestra condición todavía delante de Dios es de un abismo hasta hoy. Una y otra vez fallamos. Hoy no, hoy está en una muy buena temporada, pero tarde que temprano tropezará, se levantará y caerá. Esa es la condición del hombre hasta Jesús venga y nos lleve al reino con el Padre. Ahí todo cesará. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, esa fue la función de Jesús, y eso es lo que el reino hace con nosotros. Por eso el Padre dice en Hebreos 10:5: preparó un cuerpo para que entonces Jesús viniera en forma de hombre, y entonces por medio de ese hombre Él viniera, escuche, y derrotara a un imperio, a un reino maligno que habita en la tierra, y fuera derrotado. Dice entonces Hebreos 12:14: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces Jesús tuvo que venir y participar de nuestra condición humana, pero con una misión: destruir por medio de la muerte de la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. ¿Qué hace el reino de los cielos por mí? Vence, derrota a un imperio que por años ha traído un yugo a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios por la obra de Él. Bendito sea su nombre. Él nos ha librado a todos, dice, del temor de la muerte, que estábamos sujetos a servidumbre. Entonces viene Jesús como hombre. No solamente vino como un hombre cómodo para hacer las cosas buenas, no, vino para derrotar la obra del diablo en una condición como nosotros. Y entonces Él venció, destruyó al reino de las tinieblas, fue al Padre, y por nosotros Él recibe el reino. Y entonces Él vuelve de nuevo a nosotros para llevarnos, y nos muestra el reino, que era nuestro reino, no nuestro, sino para recibirlo. Y Él lo recibe y vuelve. Y eso es lo que estamos esperando, que Él vuelva por nosotros y nos lleve de vuelta por nuestra condición. Ahora, ¿cómo es ese reino, pastor? Bueno, ese es un reino celestial, y la Biblia habla un poco de él. Es un reino donde hay huestes celestiales. Siempre hemos sabido que hay un infierno, ¿no?, donde hay huestes demoníacas. Bueno, te digo que este es un reino donde hay huestes, o sea, hay presencia, hay ángeles. Ángeles de 2 alas, ángeles de 4 alas, ángeles sin alas. O sea, este es un reino lleno de sirvientes. Este es un reino donde también, no lo puedo explicar ahora porque habrá que estudiar Apocalipsis, donde hay seres vivientes con muchas alas y muchos ojos, que no se cansan de decir: santo, santo, santo es el Señor Jesucristo. Hay una adoración enorme. Hay ancianos con coronas y tronos, y hay un trono grande, enorme, donde está uno sentado en él, y ese es Jesucristo. No ahora, pero sí en la eternidad. También en ese reino estaremos los santos, la iglesia,
los creyentes de todas las naciones, pueblos, tribus y nación, de todo tipo de rasgos culturales, estaremos ahí. Y esta fue la obra de Jesús. Primera de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces el Padre quiere que todos vengan y sean salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El deseo del Padre es que todos sin excepción sean salvados. Entonces esta obra de Jesús la trajo a los hombres, trajo salvación. Y cuando Jesús muere y resucita y va al Padre y luego vuelve, viene a los discípulos, les encomienda la gran comisión y les dice: pero no se preocupen, el Espíritu Santo les dará esta revelación de este reino. Dice Daniel 7:27, porque se sentará el juez y le quitará su dominio para siempre, que sea destruido, y arruinará hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Entonces este es un reino que de alguna manera nos es dado a nosotros, hombres de pecado. Ahora, en el ministerio de Jesús, en la doctrina de Jesús, habló del Padre, de Dios como Padre, habló del reino, y luego Jesús hizo algo que nunca antes se había visto en la tierra. Cuando estaba Elías, Eliseo, grandes profetas de Dios, hombres como Moisés, hubo milagros impresionantes. Milagros como los de Jesús. Multiplicaron comida, sanaron enfermos, resucitaron muertos como Jesús, estos hombres de los que mencioné. Pero ninguno de estos, ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni David con todas sus batallas, nadie, escuche, nadie. Hubo algo que nadie en el antiguo pacto había hecho, que se mostró en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque entonces había un mundo de pecado, un mundo caído, donde existía un reino en este mundo, el príncipe de este mundo. Pero cuando vino un reino que fue antes de todo, el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, sacudió al reino de este mundo. Entonces la obra que hizo Jesús, que no hicieron ninguno de los profetas en el Antiguo Testamento, fue echar fuera demonios. Nadie, solo Jesús. Solo Él, nadie. Dice la Biblia entonces, ahí un ejemplo de ello, en Mateo 12:22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y dice la Biblia, y entonces él le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este estaba tan endemoniado que a causa de los demonios que lo poseían y dominaban y oprimían, estaba ciego, mudo y no podía hablar. Pero en cuanto tuvo libertad, dice la Biblia que este volvió a hablar y veía, y era una persona normal. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será que este de verdad es el hijo de David? Bueno, David nunca había liberado a nadie, mas los fariseos al oír decían: esto no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y entonces los fariseos citan al príncipe del mundo. Y dice: y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad a casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Porque entonces hay un reconocimiento. Los fariseos reconocían
que había un reino que operaba en el mundo, que oprimía. Y dicen, esto que está pasando no es otro acto del mismo mundo que siempre existe. Y Jesús, sabiendo las cosas, no puede Satanás dividirse a sí mismo y echarse fuera a sí mismo. No está sucediendo eso. No es lo que ustedes están pensando. Y si Satanás echa fuera a Satanás, versículo 26, contra él mismo se está dividiendo. ¿Cómo pues va a permanecer su reino? Versículo 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué dice? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, un reino más fuerte que el reino que nos oprimía. Entonces dice Jesús, esta es la señal de que mi reino llegó. Porque Jesús entraba a las sinagogas y había en las sinagogas gente endemoniada. Y esa gente endemoniada siempre se congregaban. Eran endemoniados que se congregaban. Ver que está a tu lado y dile, Dios santo, ahora entiendo por qué ese aroma. Pero dice que cuando Jesús entraba a la sinagoga, los mismos endemoniados de mucho tiempo eran liberados, porque el reino de los cielos había llegado. ¿Por qué? Porque era el reino de la verdad y toda mentira no prosperaba y el padre de mentira era echado fuera. Entonces, ¿a qué vino el reino? A deshacer las obras del diablo. O sea, no solo vino a hacer este puente, de este abismo, no solo nos vino a sacar de nuestra condición constante de pecado, sino vino, dice la palabra de Dios, porque para esto apareció, dice Juan, 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Nuestra única oportunidad, nuestra última oportunidad de salvación fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces Jesús vivió una vida como la nuestra, participó una vida como la nuestra, pero en santidad y pureza. Y por medio de esa vida entonces Él nos dio salvación y vida eterna. Y ahora nosotros no solamente somos testigos de un reino destruido del diablo, que está siendo abollado, aplastado una y otra vez, somos también testigos de ser salvados y que hay un puente que nos lleva a este Dios todopoderoso. Pero esto es, amados, tan grande y tan difícil de comprender la misericordia de Dios. Pero no solo somos llevados, ok, yo era esclavo del pecado y del mundo y era un súbdito. Yo me siento como el hijo pródigo. Oye, pues si yo soy tan pecador y soy tan malo y tengo una sola oportunidad, ¿qué le hace que me reciban en el reino, aunque sea como un súbdito más? Eso es lo que piensa la gente que migra, ¿no?, a otro país. Bueno, no importa que no sea un abogado, un licenciado, un doctor, con que solo esté como un barrendero de ese lugar, todo menos estar de donde yo vine. Y no solo pasa, la migración no solo es a Estados Unidos de Norteamérica, esto pasa en todo el mundo y esto es lo que piensa todo el mundo. Entonces nosotros queremos migrar de este mundo de pecado. ¿Y cuántos quieren ir allá a este reino? Y yo pienso y medito en mi condición de pecado, en cuánto Dios me ha perdonado y cuánto Dios hoy me perdona. Y yo digo, si todavía tengo este chance, con que me dejen barrer el reino, al cabo las calles son de oro, me va a ir bien. ¿Cuántos piensan eso? Yo no pretendo llegar al reino de a jefe o de algo, no, solo déjenme llegar ahí. Porque ni puedo llegar por mi propio mérito, ni por mis propios recursos. Solamente ese abismo lo puso Jesús con su cruz. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que en ese reino nos espera una herencia. ¡Wow! Una herencia. Este Uriel tiene una herencia, ¿acaso?
¿quién podría dejar una herencia a él? ¿Por qué tendrían que darle una herencia a cada uno de nosotros? Porque esa es la misericordia de Dios. Entonces Él nos ha dado una herencia, nos ha puesto, dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una herencia. Por eso Jesús 105 veces habló del reino de los cielos. Hemos sido portadores, merecedores de una herencia, no por nuestros méritos, sino por Jesús. Entonces, ¿qué es la herencia, pastor? Diga conmigo: pastor, ¿cuál es la herencia? Sí, porque uno quiere saber, ¿no? Usted ha recibido una herencia. ¿Cuál es la herencia? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me han guardado? Ya lo dije antes. Dice Lucas 12:32: no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le plació darles el reino. Se anda peleando por un terrenito en la tierra y dice que el reino de los cielos es nuestra herencia. Jesús dijo: voy y vuelvo, porque voy a preparar morada para vosotros. Hay una herencia, hay algo por poseer. Entonces, ¿cuál es mi herencia? El reino. Y otra parte de mi herencia, dice Hechos 20:32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tienen para sobreedificar y darles una herencia como a todos los santificados. Y ahí es entonces donde quiero entrar los próximos. No es serie esto es a donde quiero que el Señor nos lleve a todos. Porque yo también estoy entrando. Tocar la gracia es una doctrina tan profunda, tan llena de la comprensión de este reino. Entonces, en este reino hay una herencia que es el reino mismo y la gracia de nuestro Señor. Prepárese, porque esos serán mensajes que nos harán quebrantar nuestro corazón de gratitud. De hecho, este reino, cuando tú llegues a recibir este reino, y ya dije, habrá estas huestes y estos ángeles y estos seres vivientes y estos ancianos y estas multitudes de todo tribu y población, pero ahí hay un trono. Eso será el centro del reino. Y dice la Biblia que ese será un trono de la gracia. El trono de la gracia. Entonces vamos a encontrarnos a este trono, el cual dice la Biblia: y acercaos confiadamente a él. Entonces usted no va a llegar allá con arrogancia, ni va a llegar con humildad, va a llegar con entendimiento. Y cuando veas esa gloriosa manifestación de ese reino y ese trono, tú irás confiadamente a él y llegarás a casa como hijo heredero. Son asuntos indescriptibles, porque son asuntos eternamente futuros y para siempre, pero son acontecimientos que acontecieron y acontecerán y están pasando. Entonces, ahora sí, pregúnteme: pastor, ¿dónde está el reino? Sí, pregúnteme, porque pues yo ya le expliqué, está bueno, ¿no? Jesús habló de él. Jesús dijo: búsquenlo. Jesús dijo que no se preocupen, va a ser pequeño. Lo que ustedes le pidan a Dios, todo lo que le piden a Dios, se los va a dar en forma de semilla. No se preocupen, eso va a multiplicarse, porque es la genética la que vale, no la apariencia. Y luego te acabo de decir que ese reino vino a destruir a este reino del mundo. Y este reino creó un puente que tapó un abismo para llegar entonces al Señor. Y dices: bueno, Jesús dijo: busquen el reino. Ahora pregúnteme, pastor, ¿dónde está el reino? No, así no les voy a responder, porque no. Es que les acabo de decir, no hay una parábola de eso. El reino de los cielos es como alguien que dejó un tesoro escondido.
¿No dice así la Biblia? Y entonces llegó alguien y lo encontró y lo volvió a enterrar, y fue y vendió todo lo que tenía, y luego vino y compró ese terreno, porque el valor del terreno no era el terreno mismo, sino el tesoro escondido. Entonces, si yo le dijera a usted, hermano, sé dónde hay una mina. Sé dónde hay una mina, y en esa mina hay oros y diamantes y cocas light y todo eso, cosa tan hermosa, y carne asada y todo ahí, está ahí. Y yo lo encontré y lo tapé, y quiero decirles que quiero que sean mis socios de este tesoro que encontré. Vamos a vender lo que tenemos, y les aseguro que cuando recuperemos o tengamos en posesión eso que tenemos, 100 veces más de lo que tenemos ahora tendremos. Y ustedes me van a decir, trato hecho, pastor, y me van a preguntar, ¿dónde está ese tesoro? Y me van a preguntar como ahorita, ¿y dónde está ese tesoro? ¿Cómo me van a preguntar? ¿Dónde? No. Díganme. Y ya les estoy diciendo, hermanos, encontré este tesoro, y hay una mina, y ahí está enterrado, y hay de todo, y ahí hay joyas y no sé qué más, y hay de todo, y vamos, ¿no les gustaría? Yo ya lo encontré. ¿Qué piensan? ¿Eso qué? ¿Dónde? Ya déjate de cosas. ¿Dónde vamos? Bueno, los logré convencer. ¿Dónde está el reino? Respuesta: en su palabra. Porque viene en forma de semilla. No se le esperaban. Porque uno quiere, bueno, ya dime, es una semilla. Y si tú le pides algo a Dios del reino, va a tomar algo de su reino, una prueba de su reino, algo de tu herencia, alguna evidencia. Él va a tomar algo tangible, físico, real para ti, porque tú estás honestamente pidiéndole algo. Dios, ayúdame con mis hijos, ayúdame en mi economía, ayúdame con mi familia, ayúdame con mi salud. Tú dame algo de esa herencia de que el pastor Uriel dijo que había. Dame una porción, quiero una prueba de esa herencia tan enorme que me espera. Entonces el Señor dice, tienes razón, voy a darte una porción del reino que tú mereces, que yo aparté para ti preexistentemente, y aquí está, toma. Y tú dices, un versículo. Todo lo que oré fue para un versículo. Sí, porque el reino de Dios es como una semilla, es como un granjero que puso semilla. Una cayó en buena tierra, una en espinas, una en el camino. Entonces, cuando tú recibes del Señor una semilla, tú lo atesoras, tú lo abrazas, tú lo crees, porque con esa semilla que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo. Él te ha dado algo que es letal, poderoso, ponzoñoso, algo valioso, poderoso. Entonces es algo que crees y confiesas con tu boca y declaras la palabra. Miren, no estoy diciendo que confieses prosperidad, no, la palabra de Dios. Para que tú logres confesar la palabra de Dios, no es un solo versículo. Llevo días con un solo pensamiento: venga a tu reino y líbranos del mal. Venga a tu reino y líbranos del mal. Venga, la noche venga a tu reino y líbranos del mal. Cuando tengo un mal pensamiento o no tengo un pensamiento, venga a tu reino. Es que escuche, la semilla para que caiga a tierra y se rompa y dé fruto, toma tiempo. Entonces tú has recibido en realidad un montón de veces pruebas de este reino, pero como son en forma de palabra y es en forma de semilla, dices, no, yo tengo necesidad y yo quiero una casa nueva y yo quería por lo menos un terreno.
Pero me dio ese que dice Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ah? Y el terreno es una semilla. ¿Lo está entendiendo? Es una semilla que tú la vas a enterrar. ¿Dónde? En el corazón, porque ahí crece y va a dar mucho fruto. Y tú lo vas a creer y lo vas a confesar y lo vas a decir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pregúnteme, ¿dónde más está el reino, pastor? No, ya como ya vieron la primera, dijeron, hombre, ¿para qué le pregunto? Yo pensé que iba a estar más fácil y más tentador. Mire, si yo le dijera, el reino está en el monte, en el cerro de la cruz, ahí nos vamos a juntar a las 12 de la noche. Todos lleven una gallina negra y ahí veremos, no hombre, van contentos, descalzos, llegamos descalzos al cerro de la cruz. Y ahí cada quien su gallina beberá su sangre y mataremos un gato blanco y haremos no sé qué. Y usted va así. Pero cuando dice la gente, no, el reino es una semilla. ¿Quiere saber dónde más está el reino? ¿Quiere saber dónde más está el reino? En su presencia. Dice Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usted viene a la iglesia y se presenta, usted en realidad lo que está haciendo es presentando su humanidad delante de Dios. Mire, no quiero porque está grabado, pero ¿cuántos han ido a una iglesia católica? Y entran, y más allá de las imágenes y todo lo que hay ahí, usted siente algo, ¿sí o no? Que hasta se saca de onda, mejor me salgo. Estaba sintiendo. Porque ¿sabes lo que tú hiciste al entrar a ese lugar? Solemnemente, respetuosamente, entraste a un lugar donde otros por equivocación, como sea, se presentan a Dios. Entonces tú eres una ofrenda, tú eres un incienso. ¿Cuántos han olido el incienso? ¿Sabes que es un olor fuerte? Es humeante, es penetrante. No hay perfume, no hay loción, no hay huevito con chorizo que gobierne sobre el incienso. Es mucho humo. Yo de niño, en la temporada de Día de Muertos, que allá en México es muy tradicional, más del Día de Muertos que el Halloween. Luego le explico por qué es tan diferente. Donde yo crecí, se quemaba incienso. Así como el fin de semana en Chihuahua huele a carnita asada, haga de cuenta, pero incienso. Es tan fuerte el aroma. Entonces, cuando usted se presenta, cuando viene delante de Dios, el incienso, usted es un inciencito que se enciende a la primera. Y entonces, como hicimos hace un rato, la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Sabe dónde usted cree que hay más guerra espiritual? ¿Dónde cree? ¿En un panteón? ¿O en un culto satanista? ¿En un antro? ¿O en una iglesia? Le digo una cosa. En una iglesia, específicamente en el lobby, en los baños y allá atrás. Ahí hay una guerra. ¿Por qué? Porque las huestes del diablo luchan contigo para oprimirte. Estoy hablando en un sentido figurado de las zonas, Si no al rato diga, yo no quiero el baño porque no, que hay una lucha. Pero si pasa algo, cuando tú te concentras y vienes al frente, que la causa por la que yo me siento al frente es porque no quiero distraerme, porque quiero estar en la presencia. Es obvio, atrás te vas a distraer. Cuando tú estás lo suficientemente adelante para estar delante
de la presencia de Dios, es entonces que se manifiesta ese reino. No se puede describir, los ratos lo vivimos, no se puede dibujar, no se puede pintar, no lo puedes platicar, pero te hace reír, te hace llorar, te hace cantar, te hace que te postres, te da fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que confían en el Señor. Te da alas como águila, fuerzas como un búfalo. Algo pasa cuando tú te haces presente. Tan fuerte es la presencia ante la palabra del reino, como tan fuerte es cuando tú te expones en un tema de adoración, de alabanza. Los chicos de la alabanza están haciendo algo poderoso. Están haciéndonos el favor, algunos miércoles, y este miércoles lo vamos a hacer, de acercarnos un poquito más al reino. Y han estado los miércoles, vengan, han estado adorando aquí abajo, como que si el reino estuviera aquí. Bueno, ahora va a estar acá. Si le costaba 7 pasos llegar aquí, pues ya le va a costar 3. Porque tenemos que estar, y el miércoles vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a meternos al reino. Yo sé que ustedes, yo oro que crezcamos en esa revelación. Yo les agradezco la mucha honra y cariño y amor que le tienen a la manera en que Dios me permite predicar. Pero tan poderoso es que yo predique la palabra, como tan poderoso es estar en su presencia. Pero no sabemos eso. No estamos acostumbrados, porque nuestra religión cristiana nos dice: no, tiene que haber 3 cantos, luego 2 lentos, y luego el pastor predica, y luego los diezmos, las ofrendas. Eso fue Dios. No. ¿Qué tal que un domingo lo sorprendemos y no hay predicación? Qué gacho el pastor, ¿por qué no predicó? Y traje a mi cuñado, que es un borracho, yo quería que lo oyera. Y no, amados, es que no se equivoque. El reino se manifiesta por medio de la presencia del Señor. O sea, yo sé que muchas iglesias entienden esta revelación, y pues lo malo es cuando está al extremo contrario, que hay iglesias que dicen: tú solo métete a la presencia y tendrás todo. Y la verdad, pues sí, pero cuando pasa el día a día, de pronto eso no es suficiente. Necesitas la palabra que alimenta, que edifica, que redarguye, que exhorta, que amonesta. Entonces, pero qué padre es cuando somos una iglesia que tenemos la palabra, pero qué padre es cuando aprendemos a buscar la presencia del Espíritu. Entonces, el reino de los cielos es un tesoro escondido que no lo esconde Dios para que no lo encuentres. Es un tesoro escondido para ser encontrado. Ustedes, los papás, lo han hecho. ¿Cuántos han escondido algo para sus hijos? Ahora la Pascua, ¿no? Que escondemos los huevos, o no sé qué tipo de juegos tengan con sus hijos chicos o sus nietos, pero siempre jugamos a eso. ¿Dónde está? Y está tan visible. No es que el reino está oculto y está escondido. No, Él lo hace presente, porque cuando el reino viene y tú lo tomas, hay libertad en tu familia, salen fuera los demonios, hay libertad a los oprimidos, y viene bendición y llega el favor de Dios. Amén. Eso pasa. Entonces, yo anhelo que crezcamos a la altura de una iglesia tan entendida del reino de los cielos y de la gracia y de esta herencia, que sabe disfrutar la presencia cuando solamente nos presentamos delante de Dios y cuando escuchamos su palabra. Y que en los dos momentos, la iglesia, todos tenemos una historia del pasado muy bueno en Jesús, pero la iglesia donde yo crecí así era unos tiempos de alabanza, de adoración tan buenos, que decíamos: vámonos, se acabó, qué bendición. Y decía el pastor: bueno, tome su Biblia, vamos a escuchar la palabra. Y dices: todavía vas a predicar todo lo que hemos recibido. Y salíamos de aquel lugar tan bendecidos. No anhelo que pase eso, pero eso es lo normal. Debe ser lo normal de una iglesia. Que de pronto sea tan normal la predicación como la adoración, que un día llegues un domingo y primero esté el pastor predicando, y luego después venga la adoración, y tú,
Yo que siempre llego tarde para no escuchar la alabanza, dices. Ya el pastor ya va a predicar, ya acabó. Ya, ahora vamos a adorar a Dios. Sería lo increíble también. Porque ¿quién ordenó el orden de culto así? Nadie. Tercera forma, y con esta termino. ¿Dónde está el reino? Pregúnteme, pastor, ¿dónde está el reino? En su palabra, en su presencia. Y aquí viene un misterio. Aquí viene un misterio. Aquí viene un misterio que no sé si lo pueda yo explicar, pero oro a Dios que en su espíritu lo abrace. La tercera forma de encontrar el reino es por medio de la intimidad con la relación con el Espíritu de Dios. Eso no me es difícil de explicar, porque una cosa es la presencia y otra cosa es la intimidad con el Espíritu Santo. Y debe usted aprender a estar en la presencia de Dios y en la intimidad. Últimamente me ha tocado salir a carretera y viajar, y le digo a mi esposa, déjame te platico, hay momentos donde uso el tiempo para escuchar sermones. A veces yo mismo me escucho y vengo bendiciendo, gloria a Dios, y vengo y de pronto pongo alabanzas, y entonces ahí vengo en la presencia de Dios cantando y a veces quebrantándome. Le digo a Angie, pero hay momentitos, hay momentos, hay como por Samalayuca, donde entro en la intimidad con la persona del Espíritu, y ahí la cosa es otra. No puedo decirte la diferencia entre presencia en intimidad, porque eso usted lo entiende con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Hay momentos donde estamos siendo presentes ante nuestra familia, pero hay momentos donde hay tanta intimidad. Y hay veces que estás en la presencia, hay veces que estás en la palabra y de pronto, ¡pum!, llega la intimidad. Estás oyendo la palabra y el Espíritu Santo viene y te dice, eso yo te lo había dicho también. Y empiezas a sentir un quebranto en tu corazón. O estás en la adoración, estás ahí cantando, adorando en la presencia, y de pronto la intimidad se hace presente y el Espíritu, como el canto este último que cantaron, es un canto viejito, ¿verdad? No, si está viejito, no. Yo dije, si no me lo sé mucho es que está viejito. Y entonces viene y dice, sí, y el Espíritu Santo convenciéndote, redarguyéndote de pecado. Entonces esos son momentos. Por eso el miércoles venga, pero venga con ganas, llegue temprano, venga nervioso. Voy a entrar a la presencia, voy a entrar a la presencia, y acérquese y deje y disfrute y escuche un versículo, un canto, y ahí, y con suerte, la intimidad con la persona del Espíritu de Dios, que habla cada uno en su momento a su corazón lo que está viviendo. Y ya vamos a hablar de la gracia, no condenando, amando, restaurando, transformando, intimando, llevándonos a la transformación y a la altura del varón perfecto. Voy a terminar, venga alguien con el teclado. Dice el Salmo 16:11, me mostrará las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Dice, en tu presencia hay plenitud. Dice, de gozo, hay todo el gozo. Plenitud es lleno y rebosa. El que está afligido, el triste, deprimido, dice, hay plenitud. Y luego dice, y delicias a tu diestra para siempre. Es una delicia. Dice entonces 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor y la comunión.
Y Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Entonces, cuando estamos en la intimidad, en la intimidad con el Espíritu Santo, ya le dije, es indescriptible. No me pregunte, pastor, ¿cómo es usted tener intimidad con su esposa? No le puedo contar, no le puedo decir, ni debo decirle. Entonces no me pregunte, ¿cómo es la intimidad con el Espíritu? Entre usted a la presencia, entre usted a la palabra y encuentre esa intimidad, y encuentre ese momento que transforma, que cambia. A los que son amantes de la palabra, amados, 10 segundos en la intimidad con el Espíritu Santo es como 10 años en un instituto teológico. A los que les gusta la sanidad del alma y la restauración del corazón quebrantado, estar tan solo 10 segundos en la intimidad con el Espíritu es mayor que 100 cursos de sanidad y quebranto. Los que les gusta saber de la expulsión de demonios y discernimientos de espíritus, amados, 5 segundos bastarían para encontrar liberación y expulsación de demonios. Amados, hay tanto en tan poco en el Señor, porque el reino de los cielos es como una semilla. Es pequeño. Fíjate lo que te estoy proponiendo. Es un acto pequeño. Es algo pequeño. Los narcotraficantes, yo viví un tiempo en Culiacán, Sinaloa, tienen un altar y tienen un santo al que ellos adoran y piden protección. Ahí está. Y ahí está es una forma de narco el santo que tienen. Y yo fui a ver ese lugar. Se los digo, yo lo vi. Hay dinero en el altar, cantidad enorme de dinero y botellas y vino y la gente dice: sí, yo haría todo por mi protección. Amados, a veces quisiera decirles: oh, hermanos, para que usted tenga sanidad, liberación e intimidad con Dios, tiene que traer tanto y hacer tanto. Sé que lo haría, pero dice la palabra que el reino es como una semilla, y yo solo le tengo que ser honesto, le tengo que hablar con la verdad. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Traigo una semilla, entiérrela, deje que muera y que la genética que hay ahí dé su fruto a su tiempo. Amén. Termino. Hay una enorme infinidad de versículos en toda la Biblia acerca del reino. Termino. El primer versículo que habla de reino es Éxodo 12:5. Y dice: ahora pues, Éxodo 12:5, así diréis: oído mi voz y guardarás mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el versículo 6. Fíjense, el primer pensamiento que aparece en la Biblia del reino de los cielos: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. O sea, lo primero que aparece del reino es nuestra posición en él. No somos súbditos, no somos empleados, no somos esclavos, somos sacerdotes que queman incienso, que hacen sacrificio, que sirven a Dios, que ministran. Esa es la primera manera. Ahora, ¿cuál es el último versículo? Fíjese, el último versículo es Apocalipsis también 12. Primer versículo, Éxodo 12. Último versículo, Apocalipsis 12. Y entonces oí, versículo 10, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad. ¿Para qué vino? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El último versículo del reino muestra el poder y la victoria
sobre el mar. El poder y la autoridad. Y el primer versículo comienza: nuestra posición de sacerdotes, levitas, adoradores al Señor. Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar este momento. Ahora me va a entender. Entre a la presencia de Dios. Vamos. Entre a la presencia de Dios. Oh, Bashiba Rasa. Vamos, adora esto a Dios.